¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45. Como no podía ser de otra forma, vamos a seguir hoy analizando un tema que prácticamente se despegó la semana pasada con este descubrimiento que hiciera CICIG, el Ministerio Público, de una red que hacía fraude en aduanas. Dicho de otra manera más coloquial, quien quería pasar un contenedor pagaba una parte y el resto se lo repartían entre determinados funcionarios y empleados de aduana, y todavía quien lo pasaba se ahorraba un porcentaje. Esta red parece estar asociada a otra red del pasado que evolucionaron y seguían estando enquistadas en la estructura del Estado, y desde esta perspectiva vamos a abordar el tema. ¿Qué tiene de nuevo lo que ha surgido en la SAT o qué se puede leer de esta estructura enlazada con otras estructuras, fundamentalmente con la estructura Moreno y otras de años pasados, que en algún momento ya se habían evidenciado y bueno, parece que no habían sido desarticuladas en su totalidad? Para ello vamos a hablar con dos personas. Doña Carmen Aida Ibarra, como ustedes saben, es periodista que investigó y dio cobertura al caso de la red Moreno en su momento. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y también con David Gaitán, que es analista en tema de transparencia y acción de ciudadano. David, buenas noches. Y doña Silvia Herrera. Así que entrémosle directamente al tema sin más preámbulos. Muchísimas gracias. Carmen Aida, yo quisiera que hiciéramos un poquito de memoria al pasado, remontarnos a los años 90, 96, justo cuando el presidente Álvaro Barzú desmanteló la estructura de la red Moreno, que en ese momento salió a luz que era dirigida por una de las personas que hoy día está sindicada nuevamente. Habían militares adentro de esta estructura llamada La Cofradía. Inclusive se hablaba de la promoción 73, el sindicato que era la promoción de graduación del general Otto Pérez Molina, que también había estado implicada en esta red de defraudación de aduanas que arrancó operando en los años 70 y 80. Cuéntanos un poquito de lo que investigaste en aquella época y por qué muchos de estos personajes siguen hoy día, en el año 2015, operando en defraudación aduanera. Bueno, han pasado casi 20 años desde que ocurrió aquel primer intento de desmantelamiento, que en realidad fue fallido, porque primero no se logró desestructurar y desmantelar toda la banda que había entonces. Solamente cayeron unas pocas piezas. Inteligencia militar se quedó con toda la información que lograron recuperar de la casa de Moreno, y pues algunas fotografías se filtraron, algo del material se filtró a la prensa. De ahí deviene que algunos militares pasaron a situación de disponibilidad, como es el caso, por ejemplo, del general Ortega Menaldo. Algunos viceministros perdieron el trabajo, como el que era viceministro de Gobernación en aquel entonces, Mario René Cifuentes, porque salían fotografiados con este tipo de personajes. Alfonso Portillo fue expuesto como un asesor jurídico político de ese inframundo que existía. O sea, fue en aquellos entonces, hace 20 años, un escándalo, pero que solamente llegó a una etapa media en donde fue virtualmente imposible realmente llevar un proceso como debió hacerse contra los que aparecieron implicados. Y al final, en realidad no paró en nada, o sea, fue un intento fallido. Ahí, esa mañana, yo recuerdo que fue un sábado cuando cayeron en la casa de Moreno, y llegó un juez incluso, que era famoso en aquellos entonces, porque tenía casos que recibían cobertura periodística, que llegó a ver y a interceder, y él no tenía jurisdicción en ese lugar, ni en ese caso. O sea, era así de descarado el asunto. Pero esa fue una manifestación apenas de cómo los militares, sobre todo los viejos militares, algunos vinculados al grupo de la Cofradía, otros a la promoción del sindicato del general Pérez Molina, otros de otros grupos, cómo habían mantenido ciertos negocios que los enriquecían luego de haber perdido, entre comillas, el poder militar, porque había pasado esto a control de los civiles. Es decir, se terminó el régimen militar, empezaron los gobiernos civiles democráticamente electos,
pero hubo grupos militares que se negaron a salir del poder. Recordemos cómo el general Callejas en aquella época salió del ejército, pero continuó manejando una alta cuota de poder al ser nombrado, después de haber sido jefe de Estado Mayor del Ejército, que así se llamaba entonces, director de aduanas. O sea, es, digamos, una evolución de cómo las estructuras contrainsurgentes, que al mismo tiempo se enriquecían del erario, siguieron haciéndolo por otras vías. El presidente Cerezo permitió que esto sucediera, nombrando a Callejas en aduanas, que mantuvieran el control en migración. Pero al parecer esta estructura todavía se mantiene, por lo menos con algunas cabezas, como el teniente Jerez. Por supuesto, hay algunos que todavía perviven, otros han salido de escena porque la edad ya no se los permite o porque han llegado nuevos a disputar espacios, pero estamos hablando de una estructura que fue evolucionando, de una estructura que peleaba contra guerrilleros, que tenía una mentalidad contrainsurgente, a una pura estructura de crimen organizado que está esquilmando al Estado. Entonces, este es el momento en el que tendríamos que presionar para que se llegue a las últimas consecuencias. Estamos en este momento como país más fortalecido para poder hacerle frente, pero sí necesitamos que los diferentes sectores converjan y que los políticos, que haya políticos que recuperen un poco de moral y luchen contra eso, que no sigan en esa línea de permitir que ese tipo de estructuras, que ya no necesariamente tienen un signo militar, aunque haya militares involucrados ahí, que ahora es algo totalmente criminal, ya no ideológico, que sigan enriqueciéndose y los políticos se conforman con las migajitas que finalmente les van quedando, ¿no? David, esta es la pregunta. Yo creo que hablar de estructura militar ya no tiene sentido. Es una estructura de crimen organizado porque al final han sido 20 civiles y 2 militares que hicieron. Hay que sacar del discurso de estructuras de los momentos de conflicto y entrar en mafias del crimen organizado compuestas por cualquiera, pero siempre con la aquiescencia de los políticos. Claro, sí, es que el asunto es que todo ese tipo de grupos, digamos, con determinada ideología, lo que han ido haciendo es convertirse en grupos que trabajan para el crimen organizado y que se han ido apoderando de diversos sectores, como lo han hecho en el tema de aduanas, así lo han hecho también en los partidos políticos, es decir, los partidos políticos cada vez más responden a intereses desde su financiamiento hasta sus políticas al crimen organizado, en muchas instancias, en el sector salud, es decir, cada vez estos grupos de crimen organizado, que esos son ahora de estructuras criminales que se apoderan del erario público y que utilizan cada uno de los insumos que puedan estar a su disposición en las instituciones estatales, de los políticos, sobre todo de los políticos corruptos, que pues no responden a ningún interés de la población, sino a intereses particulares, para irse apoderando cada vez de cuotas de poder, valga la redundancia, dentro de las instancias gubernamentales. Yo creo que hay una pregunta porque hacemos mucho análisis de lo que ocurre, de quiénes son, y yo no sé, yo como televidente digo, bueno, ya eso me lo sé. La pregunta es, hay 2 preguntas. Uno, ¿podemos hacerlo? Esa pregunta es clave, porque sí podemos, pero llevamos 20 años y no lo hacemos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo en una sociedad tan pequeña donde hay élites dominantes de A, B o C? Esa es la primera, sí podemos. La segunda es, ¿queremos hacerlo? Porque después de 20 años yo creo que esa pregunta, así que para uno la de podemos y para otro la de queremos, o como ustedes la quieren tomar. Yo creo que sí podemos, lo que pasa es que no queremos, y en ese no queremos hay que pensar... Ya mezclaste las dos, pues. Pues sí, es que no se no, es bueno, es broma, es bueno. Y de todas maneras, ese no queremos, en realidad está sujeto a que hay operadores de justicia que no quieren hacer su trabajo como corresponde. Hay políticos y hay funcionarios que quieren seguir sirviendo a esas estructuras y sirviéndose de esas estructuras. Aquí a mucha gente, a muchos segmentos de la población no les cabe ninguna duda que las altas autoridades del Estado tenían que haber estado comprometidas, porque no es posible que la mano derecha de alguien, como es el secretario privado de la vicepresidenta, pudiera hacer y deshacer en la SAT y en aduanas y que ella no lo supiera.
mínimo y negligencia, o sea, no sirve para nada. Entonces, ¿para qué está ahí si no pueden controlar al secretario? También Entonces, tenemos es un problema. y yendo en esa misma temática, Marta Sierra de Stalin, la jueza, otorgó hoy 6 medidas sustitutivas. Y vemos que adentro de estas está Salvador Estuardo González, que es el presidente o expresidente de Siglo XXI, Corporación de Noticias, Francisco Javier Ortiz, el teniente Jerez, que era de quien hablábamos anteriormente, una de las personas más importantes en estas estructuras, y otros altos mandos de la SAT. Estamos viendo entonces también un sistema de justicia que está favoreciendo a estos altos mandos, una estructura que inclusive pareciera alcanzarla a la corte, a las cortes, y por otro lado no vemos acciones, por lo menos hasta el momento, de la CICIG, del Ministerio Público o pronunciamientos. ¿Qué está pasando en este tema? Bueno, yo creo que acá es donde la población tenemos que estar muy atentos a lo que suceda dentro del debate jurídico que se debe a cabo para desmantelar esta red y para que se llegue hasta las últimas consecuencias, como decía Carmen Aida, porque acá es entonces donde vamos a empezar a pagar los errores que se han cometido en el pasado. La cooptación de los tribunales por parte de las autoridades, sobre todo el organismo ejecutivo que tuvo una alta influencia el año pasado en la selección de magistrados, la selección de autoridades encargadas del sistema de justicia. Es decir, acá es donde la población tiene que poner mucha atención y tenemos que estar muy atentos al actuar en esta primera instancia de la jueza para que sus resoluciones estén estrictamente apegadas a derecho, porque acá el mensaje que hoy se transmite a la población es sumamente desalentador, ¿no? Como una persona como el teniente Jerez, que claramente escuchamos todos que ofrece su experiencia en defraudación por más de 18 años, se le otorga una medida sustitutiva. Digamos, estas son cosas ya que llaman poderosamente la atención y que hay que estar muy atentos y fiscalizando y acompañando muy de cerca el proceso para que el accionar de los jueces esté estrictamente apegado a derecho. Creo que acá es entonces donde se debe también fortalecer el trabajo del Ministerio Público y qué acciones. Me imagino que acá vendrá ya una apelación por parte del Ministerio Público respecto al otorgamiento de la medida sustitutiva. Esta se puede revertir en cualquier momento, así que me imagino que el Ministerio Público ya desde hoy estará trabajando en el tema de la apelación, y CICIG me imagino que también ya estará tomando medidas. Recordemos que CICIG hasta el momento no es querellante adhesivo del proceso, así que entonces habrá que esperar si se constituye entonces como querellante para asegurarse que todas las acciones judiciales que se lleven a cabo pues lleven a una persecución efectiva, transparente y eficaz. Yo quiero hacer aquí una pregunta un poco de abogado del diablo. Vimos, por ejemplo, el escándalo del Instituto de Previsión Militar en su momento, reactivado hace prácticamente mes y medio y prácticamente olvidado. Hemos visto casos, y no quiero hacer comparación, pero hemos visto casos de cómo sí presentó, por ejemplo, los 18 jueces de la impunidad, que al final ninguno se le mostró nada. Somos un país que saltamos muy a menudo por las noticias. ¿Cuánto, yo no he visto la resolución, por si ustedes la han visto, cuánto de consistencia tiene esta investigación que no se vaya a caer? Pongamos un ejemplo, porque la hemos dado por buena. Y ojalá sea buena y ojalá vayan los culpables a prisión. ¿Cuánto hay de ruido que ahora es más difícil de demostrar? Yo no he visto la razón de por qué el juez ha dado medida sustitutiva, pero ya han pasado varios de estos casos. ¿Cómo ven este caso? Hay razón en tener inquietudes y preocupaciones al respecto de este tipo de casos, porque ya vimos el carácter fallido de varios que emprendió Castresana. Hemos visto la nada que hubo el mismo en el caso de Portillo, de Davanese, efectivamente. Pero el mismo hecho de que el temperamento y el carácter del nuevo comisionado sea diferente a los anteriores, nos debiera como estimular a darle el beneficio de la duda, porque es una persona que no ha salido, por ejemplo, en este momento a rasgarse las vestiduras y a decir, esa juez es un garbanzo negro, como en su momento lo habría hecho Castresana. Por el contrario, él ha tenido una actitud muy prudente y, como bien lo dice David, habrá que esperar a ver qué acciones toman ellos, no solo para revertir esas medidas sustitutivas que dio la juez, sino también para consolidar en el proceso judicial y la investigación misma. No siendo nosotros sujetos procesales, no tenemos realmente acceso a ver los documentos, pero tendríamos que confiar en que esto se va a sostener en los tribunales.
que esto se va a sostener no solo en el Ministerio Público, sino también en los tribunales de justicia, y que la meta tendría que ser no solo llegar al teniente Jerez, sino llegar a los que ahora andan prófugos, a los funcionarios que por hueseros llegaron y cayeron en esa red, porque en realidad ellos fueron contratados para que desde el puesto para el cual fueron nombrados activaran y facilitaran las cosas, y sino también tendríamos que ver cómo poder llegar a los autores intelectuales y de verdad desmantelar todo, pero no solo apuntar hacia arriba, porque ahorita todos estamos viendo, a ver, qué tanta implicación tenía la vicepresidenta de la República o el mismo presidente, porque no es posible que no supiera qué estaba haciendo su secretario, pero recordemos que si esa estructura ha pervivido por tantísimos años y que el primer intento fue de desmantelarlo fue hace 20 años y no sucedió nada, es porque tiene hondas raíces, entonces hay que ir hacia abajo también. Entonces, no solo apuntemos hacia arriba, sino hacia abajo. Los autores intelectuales, esa es una de las preguntas que se hace la audiencia. ¿Por qué no vemos a esos autores intelectuales, los que dirigen este gran poder? ¿Por qué no vemos a ninguno de ellos? ¿Dónde están realmente esos funcionarios de aduanas? ¿Dónde están esos mandos altos como esos mandos que han estado enraizados? ¿Por qué no los vemos en esta investigación? ¿Cuál podría ser el análisis? Bueno, yo creo, solo quería aportar a la pregunta anterior que yo sí veo en este caso diferencia. Yo sí veo una investigación consistente, el hecho de haberse dedicado a darle seguimiento a 500 furgones y cómo vemos ya los primeros resultados. Bueno, las 22 personas detenidas están sindicadas, o sea, las 22 personas están ligadas al hecho delictivo. Entonces, claro, digamos, el tema de lo de de que han dado medida sustitutiva despierta suspicacia, pero es decir, todas las personas fueron ligadas a proceso y eso ya es, digamos, tenemos que verlo como un buen paso. Segundo, yo sí creo que hay altas autoridades involucradas. Creo que nunca antes se había detenido, tenemos al actual director de la SAT, ¿no? O sea que eso es una alta autoridad que está hoy detenido, que fue ligado a proceso y que guarda prisión preventiva. Eso, digamos, ya es un mensaje que es sumamente claro, porque ya no son los agentes de aduanas, no es el vista en la aduana, estamos hablando del superintendente de administración tributaria y del ex superintendente, la misma persona que tiene orden de captura, que es el secretario de la señora vicepresidenta. Creo que la población está esperando, y a eso es donde se refiere, que está esperando la vinculación de la vicepresidenta. Pero creo que hay que esperar, hay que dar el beneficio de la duda y hay que esperar. Yo creo que la espera es... bueno, usted la han explicado muy correcto. Vamos a dar aquí una especie de primicia que no sé si ustedes comparten, aunque estamos en tiempo. Mañana se entrega el señor Monzón, tiene medidas sustitutivas y a la vez se aprueba la permanencia de la CICIG. ¿Sí o no? Bola de cristal. No, lo de la continuidad de la CICIG, eso sí ya es un hecho. ¿Cuándo lo van a anunciar? Pues la verdad yo no me atrevería a decirlo, y todo lo demás prefiero no especular. También hay tantas especulaciones. Muy bien, pues seamos prudentes, esperemos que la justicia funcione, démosle ese grado de confianza que Carmen Aída propone para el nuevo comisionado y que yo comparto. Felicitemos a todo aquel que investiga bien y hace transparente la gestión pública, y esperemos, como también apuntaba David, que todo esto culmine de la manera que tenga que culminar, pero siempre prevaleciendo la transparencia, la justicia y las cosas claras, que es lo que queremos los ciudadanos. Muchas gracias, correcto, Carmen. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Noches. Hoy no vamos a comentar lo que hay en redes, así entran ustedes a verlo. Nos vamos y regresamos en un instante. No se vayan.